pasar a la siguiente mesa. Y lo único sí comentaros que en los anexos tenemos muchísima información que está además colgado en nuestra web, que lo podéis ver, incluso nosotros lo hemos tratado, ¿no? Como hemos comentado antes, el tema de los países del ALBA, de Palestina, todo eso lo hemos tratado a fondo y vamos a seguir trabajando en ello y denunciando, ¿no?, todo lo que está pasando allí en este país. Sí, gracias. Bien, nuestra ponencia, nuestra mesa se titulaba Desplazados y refugiados, víctimas civiles de la guerra global. Este es el texto sobre el que hemos trabajado, al que se han añadido las intervenciones de los asistentes a la mesa. Hemos trabajado también con un vídeo muy oportuno editado por Telesur, que titula precisamente Los refugiados de la OTAN, y luego también hemos contado con unos testimonios de 4 personas refugiadas que nos han contado su experiencia, para terminar hablando de qué preceptos legales la situación actual creemos que atenta sobre ellos, viendo cuáles eran internacionales, cuáles se referían a la Unión Europea y cuáles eran estrictamente españoles. Comienzo por lo primero porque, claro, al trabajar en mesas ocurre que toda la riqueza de una mesa, que ha sido muy grande, no participan, se profundiza mucho, pero los que no están en esa mesa no tienen la oportunidad solamente a la hora de este plenario. Por lo tanto, voy a tratar muy brevemente de decir aquellos puntos más significativos del trabajo de la mesa en estos 2 días. A nosotros nos ha tocado hablar de las víctimas. Estas víctimas obedecen a la política de saqueo mundial que los países occidentales llevan a cabo a través de sus grandes empresas transnacionales y de su participación en conflictos bélicos de naturaleza imperialista. Este es el marco en el cual hemos tratado nosotros el tema de los refugiados. Muy bien. Estas personas son condenadas al desarraigo y al abandono humillante y la indigencia. En estos momentos, el número de desplazados forzosos, es decir, contando refugiados más desplazados internos, se acerca a los 60 millones de personas. 60 millones de personas que mantienen un ritmo creciente, que la mayoría de ellos están en países no desarrollados, no en países ricos, que el 30% son mujeres y que el 51% es una población menor de 18 años. Alguien ha llamado a toda esta situación con el nombre de que es un auténtico holocausto. A Europa han llegado 700.000 personas en el año 2015 y se espera 1 millón quizá a final de año. Tampoco es una cifra muy exagerada, es el 0,2% de la población europea. Esto antes se ignoraba, pero ahora se ignoraba porque los refugiados estaban lejos. Pero ahora que los tenemos aquí, entonces ahora son objeto de preocupación. ¿Y qué respuesta da la Unión Europea a ello? Pues fundamentalmente una respuesta de cerrar fronteras a cal y canto y una respuesta débil de proporcionar el estatuto de refugiado a 160.000 de ellos en 2 años. Es una respuesta bastante débil. Nosotros nos hemos atrevido a introducir un nuevo concepto que llamamos de desplazados forzosos, porque los documentos de las Naciones Unidas hablan de refugiados, hablan de desplazados internos, pero no hablan de toda esa gente que se tiene que desplazar forzosamente, porque, como ha dicho uno de nuestros testigos, el hambre mata igual que matan las balas. Y
Todos estos tres conjuntos de personas son los que hemos llamado desplazados forzosos, sobre los últimos, los desplazados, los emigrantes económicos, realmente no hay protección institucional. En el caso de estos emigrantes que han sido ignorados en la Unión Europea, ahora han salido a colación y ha salido lo que algunos llaman el pornodrama, que es mirar la parte sentimental, solamente la parte sentimental, el problema familiar, etc., ignorando las causas profundas por las cuales estos refugiados llegan a nuestras fronteras. Eso es lo que se ha llamado el pornodrama, y es en lo que, con lo cual se intenta sensibilizar a la población y al mismo tiempo ocultar las causas profundas de raíz del asunto. No solamente a los refugiados se les utiliza así, sino que a veces se les utiliza como auténtica arma de guerra. Es decir, esta inundación de refugiados que rápidamente se nos ha puesto en nuestras fronteras, procedente, una mayoría de ellos, de Turquía, de campos de refugiados que ya estaban allí y que de pronto se lanzan hacia la Unión Europea, hay indicios sobrados de que esto puede ser una operación deliberada de servicios secretos que han querido forzar a la Unión Europea, como en la prensa en su momento quedó de manifiesto, para hacer algo serio por el pueblo sirio, es decir, para intervenir de una manera contundente en Siria. Ante esta situación, que tiene otras muchas descripciones y connotaciones, ante este aluvión de desplazados forzosos, es imprescindible denunciar a los principales responsables, y aquí los hemos denunciado como en otras mesas. A los multinacionales, que son las que propician el saqueo, que son las que financian a los mercenarios. Aquí está esa visión, o ese, digamos, ese matiz económico de todas las guerras. A las instituciones financieras internacionales y grupos y grandes grupos de inversión que provocan y financian estas guerras. A los gobiernos y a las coaliciones internacionales. Y, cómo no, a los aparatos militares, entre ellos la OTAN, que destruyó Libia, que destruyó Afganistán y que está detrás de todas las intervenciones en estos momentos en Siria. Efectivamente, tenemos que recibir y dar hospitalidad a los refugiados. Pero la más eficaz solidaridad pasa por exigir con toda la fuerza posible la retirada inmediata de las tropas de la OTAN y la de los estados imperialistas de Estados Unidos y Europa, así como la del Estado sionista de Israel en todos los países en guerra. A este documento, que brevemente os he manifestado, se han unido las aportaciones de los que allí estaban presentes, que yo he resumido aquí brevemente. Se ha advertido que los refugiados deberían integrarse en los países de acogida con los mismos derechos laborales que los trabajadores del país en cuestión. No se puede utilizar a los refugiados emigrantes para presionar a la baja por las condiciones laborables de los trabajadores del país. Esto se ha repetido varias veces. Las actitudes xenófobas de ciertos sectores de la población europea olvidan que sus antepasados también fueron desplazados forzosos en alguna ocasión no hace mucho tiempo. Cuando se denuncia a los responsables, alguno ha querido mostrar nombres, se ha hecho Wall Street y la City de Londres. En cuanto a los gobiernos, se quiere denunciar también la política colonial del gobierno francés en África y en Oriente Medio. Otro aspecto ha sido el de la solidaridad. Se debería animar y forzar a iniciativas como el Ayuntamiento de Madrid a la acogida de migrantes. Es momento de recordar a la ciudadanía la antigua lucha por pedir al gobierno central que emplee el 0,7% en solidaridad internacional. No se deberían hacer diferencias entre refugiados,
por su origen, por su procedencia. Todos están en una situación crítica. Hay que luchar, hay que romper el silencio que existe en la sociedad sobre el tema, sobre hablar de las causas profundas. Y a este respecto, alguien ha denunciado que la Confederación Europea de Sindicatos no solamente brinda la acogida, pero no lucha ni denuncia las causas profundas que causan esto, que son el efecto, que son las causas de estos refugiados. De un maliense, de un camerunés y de un colombiano. Recojo algunas conclusiones de sus intervenciones. España no es el país ideal para pedir protección de asilo. No es el país ideal porque solamente se concede el 75 o el 80% de las peticiones de asilo que se les hacen, porque se trabaja muy poco, porque no hay medios para gestionar estas peticiones, etcétera, etcétera. Eso hace que en España la gente no quiera poner peticiones aquí y quiera tomar España solamente como punto de paso, de tránsito. Algunos no tienen mucha esperanza de volver a sus países porque las situaciones que les han obligado a venir aquí no tienen, parece que no les ven solución. Otro testimonio dice: yo he venido para testimoniar en recuerdo de los cerca de 25.000 muertos que se ha tragado el Mediterráneo en estos últimos 15 años. Y ha dicho: no venimos a quitar el trabajo y el derecho a la salud a nadie. Ha añadido: las balas y el hambre matan igual. Y ha pedido que no se diferencie entre refugiados económicos y refugiados. Él ha indicado que es muy difícil demostrar que él había huido por un problema de tipo político, pero es muy difícil demostrarlo. Él ha dicho que de 800 malienses que estaban en Marruecos y que han sido deportados, esos 800 habían huido de Mali o de Malí por problemas políticos, por peligro para su vida, es decir, son auténticos refugiados, pero no se les reconoce así. Él ha indicado también: veníamos de África entre 6.000 y 10.000 refugiados al año a Europa. ¿Qué es eso en comparación con esta avalancha de refugiados? No era tan grave el problema de los refugiados que venían aquí. Él está aquí hace 2 años y no tiene prácticamente una situación estable. Está en una situación de refugiado ilegal. Y ha sido muy interesante el itinerario que nos ha marcado. 4 años desde que salió de su país hasta que llegó a Marruecos. 4 años de vicisitudes por Nigeria, era el camerunés, Nigeria, por Níger, por Argelia, por Marruecos, hasta llegar a Melilla. 2 años en España, en Madrid, en Bilbao, vuelta a Madrid, y está como empezó. Las posibilidades de que le den un estatuto de asilo en España son muy difíciles, son muy escasas. Otro refugiado nos ha comentado: las políticas de la OTAN son las responsables de que el derecho de protección internacional en España vaya a la baja. Esto lo ha dicho muy claramente. Y luego hemos pasado a ver qué preceptos se incumplen en el tema de los refugiados. En primer lugar, la legislación internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el caso de los refugiados a los que no se le da asilo, al que se le obliga a volver a su país, se incumple el artículo 13 y el artículo 14 de la Declaración Universal. Se citan muchas veces, pero pocas veces se leen. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y ahora miremos la situación actual. Tampoco se cumple la Convención de Ginebra. Todo esto son normas de hace más de 60, casi 70 años. 1949. 48 49. y 51, sí. Desde entonces están. Pues todavía se siguen sin cumplir. Luego hemos pasado a la legislación europea y hemos visto que la propia Unión Europea en general se contradice, es decir, en sus propias legislaciones dice una cosa pero luego hace otra. Por ejemplo, el artículo 6 del Código de Fronteras Schengen exige que las tareas de control fronterizo se lleven a cabo respetando plenamente la dignidad humana. Comparemos esto con las imágenes y con las informaciones que tenemos de lo que ocurre. La Carta de los Derechos Fundamentales, en el artículo 18, que prevé el derecho de asilo, y en el artículo 19, la prohibición de la devolución, dice, vemos que existe una carencia grande porque no proporciona los medios para facilitar la llegada de los solicitantes de asilo. La solicitud de asilo en Europa se tiene que hacer en los países europeos, no se puede hacer en las embajadas, tiene que ser en el propio país. Entonces eso obliga al refugiado a lanzarse una travesía hasta que llega a cualquier país europeo, y entonces ahí es donde puede pedir el asilo. Por lo tanto, aquí vemos un hueco importante. Deja un amplio margen para la detención de solicitantes de asilo, no obliga a los Estados miembros a prestar asistencia jurídica gratuita en primera instancia y no exime de los procedimientos acelerados a los solicitantes de asilo especialmente vulnerables, incluidos los sobrevivientes de tortura y a los niños no acompañados, que son muchísimos los que solicitan asilo porque no están bajo la jurisdicción de un juez, porque están bajo la jurisdicción de la policía, porque por una falta administrativa en tener papeles no se puede detener una persona y porque no tienen defensa jurídica. Denunciamos también la ley de asilo, que adolece de esto que habíamos dicho, de que no se puede pedir si no es en territorio nacional, que las embajadas no conceden visados para venir por este motivo al territorio nacional y que los emigrantes tienen que hacer esta larga travesía del desierto. Y luego también porque no hay reglamento de la ley de asilo, y mientras no hay reglamento, pues la ley de asilo puede ser un desideratum, pero no una cosa efectiva. Queremos también denunciar la adicional sexta de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿verdad?, que bajo otro nombre permite las devoluciones en caliente. Esto creemos que es ilegal. Queremos también denunciar el decreto 2012 que impide a los emigrantes tener asistencia sanitaria y que no ha sido derogado, aunque sus normas hayan podido ser dulcificadas en este último momento. Estamos ante una marcha atrás en el derecho comunitario y español, una marcha atrás en todas las normas que se elaboran. Parece que el derecho fuerte se refiere a lo comercial, a las patentes, etcétera, etcétera, mientras que los derechos de vida, de libertad y de justicia, esto queda en lo que podríamos ser la parte débil del derecho que se puede vulnerar. Quieren hacer estados fallidos sin garantías jurídicas que dejen la seguridad en manos privadas
diluyendo a estas empresas que se encargan de la seguridad de la aplicación de los derechos humanos. Y terminamos, quizá con lo que habíamos empezado, la necesidad de puesta en marcha de políticas que aborden las causas de las migraciones forzadas en su origen, que centren sus esfuerzos en las causas y no en la contención y control policial y militar de los flujos migratorios. Y bueno, me dejo muchas cosas, pero... Bueno, vamos a abrir un turno de palabras. Ruego que sean breves los que vayan a hablar, porque ya está todo el mundo un poquito cansado y tenemos que ir terminando para redactar el documento final. ¿Pueden ir pidiendo palabras? Vale, pues primero Andrés. Muchas gracias. Procuraré ser breve esta vez. Entre otras cosas, porque uno de los puntos que quería destacar, ya se ha expresado, se ha formulado desde la mesa, es decir, los desplazamientos forzados de población como arma de guerra y no solo como consecuencia más o menos fatal del desarrollo de los conflictos armados. Y creo que sería conveniente que se introdujera también otro concepto importante en la resolución de esta mesa, que es el concepto de la limpieza étnica. De nuevo, la limpieza étnica como instrumento de la guerra, como herramienta del desarrollo de los conflictos y en particularmente lo que se refiere al enfrentamiento interétnico. El caso de Yugoslavia es un ejemplo clamoroso. Y en el caso de Yugoslavia, además, esa política se hizo sistemática y oficial, aplicada, por ejemplo, por el Reino Unido en esa famosa escena, digamos, del señor Owen, el ministro de Asuntos Exteriores, sentado con el señor Karatsky en una mesa con dos buenos vasos de buen whisky escocés, con unos mapas desplazados donde estaban definiendo los límites de los cantones en los que debería convertirse Bosnia-Herzegovina. Esos cantones tenían que ser étnicamente homogéneos. Evidentemente, dadas las circunstancias de Yugoslavia, esa homogeneidad étnica de los cantones en los que estaban fragmentando y dividiendo Yugoslavia no podía conseguirse sino mediante el desplazamiento forzado de poblaciones de serbios a cantones, de serbios en cantones definidos como bosnios, y a la inversa, ¿no? Un aspecto de esta cuestión que pone, digamos, los pelos de punta es ver cómo la Organización de las Naciones Unidas se convierte en brazo de ejecutor, por lo tanto, cómplice del desarrollo de estas políticas de limpieza étnica en Yugoslavia. Es decir, una vez Mr. Owen y Karadzic decidían lo que decidían, los autobuses fletados por la OTAN se encargaban de ejecutar estos desplazamientos, se supone que por razones humanitarias, de población para hacer los cantones étnicamente homogéneos. Esto queda ilustrado, por ejemplo, en la terrible masacre de Srebrenica en 1995, en la que, en presencia de los cascos azules holandeses principalmente, se llevó a cabo uno de estos desplazamientos en autobuses bajo bandera de la ONU, pero resulta que el general Mladic, en vez de permitir que llegasen a su destino, pues los hizo bajar a todos los jóvenes de una determinada edad y los masacró, como sabemos. Finalmente, creo que la cuestión de la limpieza étnica sigue siendo, desgraciadamente, relevante en Europa, porque sabemos que en el marco de la llamada Operación Antiterrorista, ATO, en Ucrania, había planes muy precisos para la conformación de campos de concentración o de campos de reducción de las poblaciones no afines, es decir, de ruso-ucranianos, que después serían eliminados o serían enviados a la Rusia, a la gran Rusia, que tendría espacio suficiente para recibirlos.
Me estoy refiriendo a planes precisos desarrollados en agencias estatales, gubernamentales de Ucrania. Bueno, por suerte, estos planes no han podido ser realizados por el éxito de las milicias antifascistas en el Donbass, que han conseguido frenar y derrotar a los genocidas. Vale, muchas gracias. ¿Nines? Yo quería plantear que me parece indispensable que en los acuerdos de esta mesa se haga referencia a dos acuerdos fundamentales. Uno de ellos es el acuerdo de la cumbre de Washington, de la OTAN, de 1999, celebrada en Washington durante los bombardeos de Belgrado. Es decir, es la primera vez que la OTAN interviene fuera del ámbito de sus países miembros, como bien sabemos, pero dentro de los supuestos que propiciarían una intervención militar de la OTAN, además de otros bien conocidos como peligro para la seguridad nacional, la seguridad energética, se establece explícitamente las migraciones masivas. Es decir, desde el año 1999, la OTAN sabía perfectamente qué tipo de guerra se iba a provocar en determinados lugares y sabía perfectamente que eso iba a tener como consecuencia migraciones masivas que a su vez provocarían desequilibrios demográficos o económicos o del tipo que sea, que serían considerados como razón suficiente para que la OTAN interviniera. Entonces, me parece que este es un tema crucial, es decir, hay que hacer mención a esto. Otra cosa es que todavía no se haya producido eso, pero algo parecido, que también planteo que debe incorporarse, es el acuerdo de la Comisión Europea, que todavía no se ha ejecutado, pero es un acuerdo firme de la Comisión Europea de bombardear en origen los barcos que se dedican al transporte de refugiados. Claro, no se han atrevido todavía, pero es un acuerdo anunciado por la comisaria Federica Mogherini, que es antigua pacifista italiana, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que estos dos temas son muy importantes que aparezcan. Y, en fin, yo no sé, he oído con un poco de, no sé, de preocupación o de recelo lo de las alabanzas al Ayuntamiento de Madrid por acoger refugiados, pero a mí me parece que es de una hipocresía enorme, claro, porque se monta la campaña mediática con los refugiados que llegan, haciendo caso omiso a lo que la propia mesa señala de los cerca de 60 millones de refugiados y de desplazados que hay por ahí. El Ayuntamiento de Madrid dice que va a acoger a unos cuantos, la gente dice que pone su cama, que, en fin, una locura, cuando están los CIEs abarrotados. Efectivamente, como dice la mesa, es decir, hay aquí ya personas ilegales, sin papeles, demandantes de asilo, detenidos ilegalmente en los centros de internamiento en condiciones inhumanas, se está persiguiendo a la gente por las calles con el top manta. Entonces, que el Ayuntamiento de Madrid o el de Barcelona o el de donde sea digan que van a dedicarse a la acogida de refugiados, me parece de un cinismo que no merece, desde luego, ser recogido como algo favorable, porque me parece que con una situación tan gravísima que estamos viendo, vamos, que la habréis tenido presente con los propios compañeros que han testimoniado, el decir que el Ayuntamiento de Madrid va a acoger refugiados, me parece que antes de cerrar los CIEs, antes de tomar otro tipo de medidas, es lo de que a mí me sonaba lo de siente a un pobre a su mesa por Navidad, ¿no? Vale, gracias. Por aquí en primera fila. Sí, un tema puntual, aunque, vamos, felicitaros por el trabajo que habéis hecho. Felicitaros por el trabajo que habéis hecho, en primer lugar. Después, ayer intentábamos jerarquizar un poco, primero por zonas geográficas del planeta, las posibles intervenciones de este tribunal, del tribunal que nosotros estamos trabajando, la necesidad de recabar pruebas y la necesidad de juzgar para que no queden impunidad. Pero un juicio como tal, o
O sea, que tenga sus personas que se encarguen de eso, que recaben la información y que puedan denunciar, en este caso entiendo yo, en primer lugar a ACNUR, por no jugar su papel. Porque sí hay legislación internacional que recoge cómo los países de acogida tienen que tratar a los refugiados, tienen que proporcionar techo, alimento, sanidad, ropa, etcétera, etcétera. Y eso no se está cumpliendo en ninguno de los países a los que están llegando los refugiados. Pero esos son tratados internacionales que todos los países, desde Grecia, Hungría y compañía, han firmado, o sea, forman parte y no están aplicando esa ley. O sea que este tribunal podría perfectamente decir mañana que va a enjuiciar al presidente de Hungría por incumplimiento de los tratados internacionales en el tema de acogida de refugiados, ¿no? Digo esto porque si hay posibilidades de fotografías, entrevistas, organizaciones que ya estén en esos países de acogida trabajando, empezar en algún momento, que no tiene que decir que sea esta tarde, a recabar información sobre ese incumplimiento u otros incumplimientos del derecho internacional en el tema humanitario, que ya lo hagamos, o sea, que se plantee, que lo empecemos, porque lo mismo hay cuatro o cinco presidentes de Estado que ya podemos declarar que nuestra próxima acción va a ser el enjuiciamiento de esos presidentes de Estado por incumplimiento de los tratados internacionales. Nada más. Vale, gracias. ¿A todos? Sí, bueno, si se va a tratar el tema de la limpieza pública, yo creo que se debe hablar también de los palestinos. Y en mi opinión hay que señalar no solamente que la guerra imperialista está organizada por la OTAN, sino que hay países aliados de la OTAN que practican estos genocidios, por ejemplo, en Ruanda, hundido por tropas de la OTAN. En tercer lugar, yo creo que deberíamos hablar de crímenes de guerra y deberíamos intentar, como ha dicho el compañero Marco, lo que hay que hacer es documentar eso y señalar que son auténticos crímenes de guerra. Es decir, que es que lo que está haciendo la OTAN es cometer auténticos asesinatos de personas, como aquí se suele llamar, inocentes, en la televisión y en nuestros medios de comunicación, es decir, personas que no están involucradas para nada en la guerra, que en un 70% de los casos son mujeres y niños, o civiles, hombres que son civiles, y que por lo tanto eso hay que denunciarlo de una manera muy contundente y hacerlo muy público. Y a mí me parece un poco raro que no haya salido esta idea, ¿no? Y finalmente decir también que el problema de los refugiados trae consigo un movimiento xenófobo en Europa y que por lo tanto el belicismo de la OTAN viene acompañado de una derechización, una radicalización por la derecha de las sociedades europeas, un rechazo a cualquier tipo de inmigración, de una actitud autoritaria dentro de las propias sociedades europeas. Y bueno, pues por ejemplo, que los barrios ricos estén atrincherando con alarmas y con que vienen los ladrones y con no sé cuántos, pues está muy relacionado con una deriva autoritaria y fascista de la sociedad española y en general relacionado con una mayor desigualdad en las sociedades y entre las clases sociales. Vale, gracias. ¿Juanjo? Voy a ser brevísimo. Vale, simplemente corroborando y apoyando la propuesta que ha manifestado la compañera Nines en relación al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid no es de los nuestros. No creo y propongo que esa parte donde se habla que el Ayuntamiento de Madrid acoge tal, que se elimine, y hay muchas razones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid está colaborando con el imperialismo para que se ataque a la República Bolivariana de Venezuela, queriendo darle clase de democracia, cuando están los CIES en Madrid. Es de tal incoherencia que yo agradezco a la compañera Nines que lo haya resaltado, porque yo antes lo escuché, me escandalicé, pero como no me siento bien, después se me borró un poco, así que muchas gracias, Nines. Y por favor, retirar eso del Ayuntamiento de Madrid.
no es de los derechos. Vamos a ver, yo he sido miembro de la comisión y quería decir una cosa. Perdona. No, quería decir solamente que me parece bien todas las propuestas, pero que yo he sido redactor de, es decir, os he querido llevar un poco pues todas las reflexiones. Me parecía por mi parte un poquito, no quería censurar ninguna de las aportaciones. Aquí está la asamblea para aceptarlas o no, pero ese ha sido mi papel. Muy bien, compañero. Vale. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros pongamos que los refugiados son un arma de guerra. Yo no excluyo que en otros ámbitos eso puede explicar cosas, pero no en la cuestión de lo que estamos aquí hablando, primero. Segundo lugar, tenemos que distinguir de lo que es la beneficencia, la caridad, de lo que son los derechos, el mundo de derecho. El mundo de derecho para los trabajadores, el mundo de derecho para los exiliados, para todo el mundo que de su país, por las circunstancias que sean. Hace unas semanas estuvo en este mismo local del UGT, tuvimos una pelea, una discusión, ¿sabes? Porque ¿qué hacemos con el tema de los refugiados? Y la discusión que planteamos los compañeros de UGT era: tenemos que evitar la fragmentación de la clase obrera cuando vengan los refugiados, porque van a ser utilizados por la patronal para bajar los salarios. Y tenemos que ser los primeros que decimos: derechos de asilo ya para todos, que sean sujetos de derechos igual que los españoles, derechos al mismo salario, derecho a las mismas vacaciones, al mismo horario, a las mismas derechos a pensión. Hablemos porque todos los derechos, con decir darle los derechos, bueno, todos los derechos. Es que tenemos poco tiempo, de hecho no voy a poder... Bueno, vamos, entonces hay unas cosas que no se han recogido, que cuando las digo ahora. Sí, si son puntos para aportar, vale, pero quiero decir que no pongo muchos ejemplos y dilate la intervención, ¿vale? Bueno, vamos a ver, mira, vamos a ver. En España, me parece que el gobierno español, lo hemos dicho en la comisión, como es una comisión complicada, con muchas cosas, mucho trabajo, pues es humano de que alguna cuestión se olvide, ¿no? Entonces, vamos a ver. En España, el tema de derecho de asilo está en los siguientes datos. De 4.502 solicitudes en el último año, que cifras oficiales, se han aprobado 325. El 80% se ha denegado por este gobierno democrático. Punto. De ahí tenemos que sacar la conclusión que sea necesaria. Es el 80% el que no se concede. El 80% no se concede. Primero, fuentes, Eurostat. Fuentes más cercanas a nosotros, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Otro dato. El gobierno español dice que ya da mucho dinero para los refugiados, etcétera, españoles, de los problemas que tiene, y que por eso no puede más. Bueno, mentira, dice la UGT. En el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2016, la partida destinada a la atención de emigrantes cogidos en las costas españolas no llega a los 2 millones de euros para los presupuestos del año que viene. ¿Vale? Otra cuestión que se ha dicho en la comisión y que por cuestiones nuevas de la vida pues no ha dicho compañero, pues yo quería decir, perdona compañera. Segundo, de la OIT, que se creó en 1919, cuando Lenin escribía del imperialismo, resulta que los primeros acuerdos de la OIT eran los del derecho de los trabajadores emigrantes, los trabajadores emigrantes a América. Y este gobierno ha tenido tiempo, un siglo, para coger y ratificarlo, y no lo ha hecho. Según información de unos especialistas en derecho que hoy hemos tenido en la comisión. Ese dato es muy importante. Como es tan gordo el tema, yo pediría que lo ratificáramos, porque si es así, la exigencia de que el gobierno español ratifique esos acuerdos es una exigencia elemental. Punto. Vale, gracias. Por favor, los que quedan por hablar, que levanten la mano, porque tenemos muy poquito tiempo para dar. Eduardo, a ver, yo sé que todos estamos muy cansados y eso contribuye a que perdamos todos las ganas
ganas irrefrenables de hablar, de intervenir, Entonces, vuelvo a recordar un poco las condiciones en las que nos movemos. Tenemos que recoger las intervenciones que hagáis vosotros para añadir a esas resoluciones de cada una de las mesas. En las mesas ya os hemos explicado que se ha hecho una relatoría. Esa relatoría deja fuera un montón de cosas que no es que se vayan a quedar fuera, sino que las vamos a recoger como anexos a esas resoluciones. Entonces, yo os pediría que os ciñerais a intervenir cuando creáis que algún tema, no algún dato, algún tema que tenga que ser recogido como, digamos, resoluciones generales de la mesa, no esté recogido en lo que nos ha expuesto los compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si tenemos un poquito de disciplina para cogernos y que todos podamos intervenir. Aquellos que han intervenido ya, yo os rogaría que dierais paso a gente que no ha intervenido, que quiere intervenir y que le vamos a dar esa oportunidad para recogerlo, ¿de acuerdo? Entonces, también os voy a señalar que no hemos hecho descanso con la idea de que recogemos ahora todo el debate de la última mesa, vamos a cerrar ya este plenario, os vais a ir a casa a descansar, nos vamos a quedar gente trabajando en lo que habéis aportado, más las relatorías de cada una de las mesas para tratar de articular un documento que va a ser la primera declaración, insisto, la primera declaración de este tribunal. Van a quedar muchas cosas fuera que vais a encontrar en las resoluciones parciales de cada una de las mesas que publicaremos en el blog y que se va a circular ante todos los que habéis participado, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a retomar ahora las palabras y levantar la mano, tomamos nota. La compañera de allí detrás. Soy Rafa de Rafa. Vamos a ver, a mí me parece que desde la a mí no, yo creo que todos coincidimos en aceptaremos que para los poderosos de la tierra la vida no vale nada. La vida no vale absolutamente nada. Hay textos que manejan los think tanks americanos, norteamericanos, señalando que para ellos, con 2.000 millones de personas, hay suficiente. El resto, sobramos. El resto, sobramos. La vida, por tanto, no vale nada. Acudir, y me parece muy loable el trabajo que ha hecho la mesa, pero acudir al derecho internacional, un derecho que se gestiona tras una Segunda Guerra Mundial, en donde el capital tiene necesidad de acompasarse porque sabe que hay enemigos que le pueden hacer la competencia, me parece que ya un poco acudir a un discurso que está ahora mismo pasado. Hoy lo que vale es la lex mercatoria. Hoy toda la normativa referida a los derechos humanos está radicalmente en stand-by. Y eso yo creo que es una cuestión que tiene que asumir este tribunal. Porque eso es lo que está dando cancha y justificando cualquier agresión que se está haciendo sobre los pueblos. Antes el compañero hablaba de Palestina. Palestina es una cárcel, ha sido la guerra. Aquí no se hablaba del pueblo saharaui. Los saharauis llevan 40 años desplazados a un territorio en donde casi no se puede vivir. Y así podemos empezar a señalar pueblos que en estas décadas han sido desplazados con el silencio, cómplice de todos los gobiernos de Occidente. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer un discurso más radicalizado en relación a la normativa y a los derechos que han sido normativa y derechos fundamentados en el estado del capital. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿Leider? Sí. Se ha criticado, por ejemplo, el caso de la mención al ayuntamiento, a los ayuntamientos de unidad popular. Fue la formulación de una asistencia a la mesa. Bueno, la mesa, digamos que es un aporte más que el relator lo ha recogido con el mejor criterio del mundo y que lógicamente no tiene por qué ser trasladado a las resoluciones finales, si no se considera así. Algunos incluso ya discutimos con él, pero él insistió. Entonces es honrado recogerlo como acaba de hacer Rafael. Segundo, en la mesa tenía un documento base de partida que hacía un análisis más o menos global de todo el fenómeno, y en ese documento hay muchas más cosas de las que Rafael ha podido ahora resumir. Obviamente, por ejemplo, se ha hecho referencia a los procesos de derechización y xenofobia en la sociedad europea. Esto está escrito negro sobre blanco en el documento base, y se citan ejemplos, por ejemplo, no solamente de Ucrania o de Hungría, también en Alemania.
donde han ardido ya 400 albergues de inmigrantes o de refugiados. Y otras, pues las manifestaciones del famoso grupo islamófobo Pegida, ¿no? Y otras muchas cosas. De modo que eso está también en el documento base y podría ser incorporado. Y finalmente, yo quiero matizar, no está ya el compañero Juan Miguel. Estoy aquí. Ah, sí, está ahí. Vamos a ver. No podemos estar de acuerdo si dices que se elimine lo de los refugiados como arma de guerra. No porque lo sean en sí mismos, no es una definición categórica. Son utilizados como arma de guerra. Y esa es la denuncia que hacemos. Son utilizados por los poderes fácticos interesados en seguir aportando más muerte y más marginación. Es una cosa evidente. Lo de este verano con los sirios que llegan a Europa es paradigmático. No tiene ningún tipo de duda. Y una cosa es que lo sean y otra cosa es que sean utilizados. Finalmente, yo querría añadir a las distintas cosas que ha dicho Rafael un elemento que me parece relevante en este tribunal respecto a la no respuesta europea. Ya se ha dicho que Europa ha rechazado, ha castigado, ha reprimido, ha levantado alambradas, etc. Pero habría que añadir que ha militarizado las fronteras. Este es un dato muy importante, porque la única respuesta que ha hecho la Comisión Europea como tal durante los años 2013, 2014 y 2015 ha sido aprobar 3 planes de respuesta al fenómeno inmigración masiva o refugiados. Que antes nos llamaban, el año pasado nos hablaba de refugiados, cuidado, se ha empezado a hablar de los refugiados este año. Bien, pero es igual, el fenómeno de la llegada lo tenemos en España desde hace ya décadas, ¿no? 3 planes, los 3 planes, uno para proteger las fronteras italianas, el plan Tritón, otro para defender las fronteras griegas, Poseidón, y el último de este mayo recién pasado, la famosa resolución EUNAVFOR Med del Mediterráneo, es decir, Fuerza Naval Europea para el Mediterráneo. Son estrictamente operaciones militares, en ningún caso son ni planes de acogida y de rescate, ni de ayuda a los que tienen necesidad. Exclusivamente son planes militares. Doy un dato nada más para que se vea como ejemplo. El EUNAVFOR, este último que tenemos, que incluye la identificación, abordaje e inutilización de barcos, como bien decía Inés, se compone de 5 buques de guerra, 2 submarinos, 6 aviones y helicópteros, 2 drones y alrededor de 1000 militares de 10 países que están operando ahora ya, día a día, desde hace unos meses. Y además esto es en las costas de Libia. Antes era para defendernos a nosotros, italianos y griegos. Ahora ya es en las mismas costas de Libia, lo cual ha sido interpretado por muchísima gente como un preparativo de una nueva intervención en territorio norteamericano y particularmente de Libia. ¿En busca de qué? Cabe la pregunta y de algunas respuestas se pueden avanzar o aventurar. Pero yo lo que quiero subrayar es que se recoge expresamente la militarización de la respuesta europea ante la llegada de víctimas de las guerras, o víctimas del hambre, o víctimas de la necesidad, o víctimas de la limpieza étnica, o víctimas de la discriminación de género, o víctimas de las catástrofes climáticas. Todos ellos son refugiados. Y subrayo una cosa que ha dicho Rafael bien clara. Nuestros testigos esta mañana han insistido en que no hay diferencia desde el punto de vista de derechos humanos, es decir, del derecho a la vida, entre inmigrantes que vienen por estricta necesidad, apurados por la miseria, y refugiados de guerra, por más que en el ámbito jurídico europeo y occidental solo se reconozca con derechos a los refugiados que vienen de un país de guerra. Todos tienen derechos, porque la base de los derechos son los derechos humanos que tienen en cuanto que son personas y ciudadanos. Nada más. Vale, gracias. Amalia. Quería comentarle al compañero, cuando he leído el acuerdo de la mesa, que has pronunciado que se habían aceptado el 80% de peticiones. Me imagino que ha sido un error, pero es al revés. Claro, porque Rajoy lo que se van a gloriar es que aquí no se da el derecho de el último asilo. año el 27%. Exactamente, es lo que te iba a decir, que ahora ha cambiado el chip y va a admitir a 15.000 sirios por un tema de macropolítica de Bruselas, que va a admitir, es una excepción excepcionalísima el PP. Luego quería comentar el tema de las concertinas. Las concertinas, desde que las instala también Europa junto con el PP, están recurridas porque está produciendo muchas lesiones a las personas que intentan subir la valla de Melilla o de Ceuta, que ya es una vuelta de tuerca en cuanto a utilizar una herramienta que produce un daño real físico a la persona que salta. Eso está recurrido y yo creo que es importante que se recogiera
o en futuras mesas en los años que vienen se cuestione, porque eso lo tenemos ahí. Y luego el papel que ocupan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, véase por ejemplo las pelotas de goma que se utilizaron en la playa del Tarajal hace menos de 2 años, produjeron la muerte de 15 personas que estaban en ese momento nadando en la orilla de la playa, en relación a que ocupan un puesto privilegiado en lo que es Frontex, que no es más ni menos que fronteras exteriores de la Unión Europea, y ahí nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado participan en esa unidad. Yo creo que es importante denunciar el papel activo que, por desgracia, los poderosos, los gobiernos de nuestro país han pactado, y esto es una vuelta de tuerca más para toda la gente que llega. Pero no solo tiene derecho una persona a pedir asilo o refugio, lo que tú has dicho, por motivo de guerra, también personas que están perseguidas políticamente, es decir, una persona que tiene una amenaza de tortura o bien ha sido torturada. Aquí, en vez de gestionar el asilo, véase cualquier estado del mundo mundial, lo que hay que hacer es aplicarle un protocolo de Estambul para acreditar que, bueno, es una herramienta de la Convención contra la Tortura que desarrolló la ONU no hace muchos años, y a través de psicólogos, que eso se ha hecho en Madrid en varias ocasiones, personas que han venido de África perseguidas, torturadas, y que si vuelven a su tierra se acabó. Se puede demostrar que esa persona tiene ese perfil en concreto legal para pedir el asilo, y es un protocolo que se firma en Estambul, en la ciudad de Estambul, en Turquía, en el 96, creo que es esta herramienta, porque la Convención contra la Tortura de la ONU es del año 84, que nuestro país la ratificó en el 87, y se puede acreditar, digo, como herramienta para cualquiera de los que estemos aquí con este tema, trabajando con este tema de extranjeros, puede acreditar ya el solicitar asilo en asuntos exteriores, que es quien gestiona este expediente administrativo, nada más. Vale, gracias. Creo que he pedido la palabra, Mario. Venezuela siempre recibió migrantes forzados de muchas latitudes, ¿no? De España antes de la guerra y después de la guerra, y de Colombia por la guerra se desató después del 47. 5,5 millones de colombianos viven en Venezuela y cerca de 140.000 cada año entran. Incluso de España tenemos que es el tercer país con españoles con derecho a voto en las próximas elecciones generales de aquí, después de Argentina y Francia, 159.000. Pero quería realmente referirme, que me parece pertinente la observación sobre el tema de los refugiados usados como arma de guerra. Yo creo que parece una sutileza, pero no es. Yo creo que debe decirse con mucha claridad que se instrumentaliza. Lo que es el arma de guerra es la instrumentalización del tema. Es la crisis de los refugiados, es una crisis humanitaria, etc. Es la instrumentalización del tema lo que es realmente un arma de guerra. Vale, gracias. Leila. Moi, je veux rajouter une proposition concernant les déplacements des populations. Ella va a hablar, va a hacer una propuesta en cuanto a los desplazados que están llegando. Parce que selon le droit international, le déplacement de population, il emmène à faire une épuration ethnique, et c'est considéré comme un crime selon le droit international. Según el derecho internacional, el desplazamiento de personas utiliza la declaración del tribunal, ya que si esto es un tribunal como tal, es importante que este derecho internacional se tenga en cuenta y figure en nuestras decisiones. Ce droit international, il est à nous, il est à tous les citoyens du monde. Or, ceux qui sont au pouvoir, ils l'utilisent pour les forts contre les faibles. Il faut qu'on puisse, à chaque fois qu'il est possible de dénoncer les crimes, puisque des crimes il y en a, commis par l'OTAN.
ese derecho internacional es muy importante porque es un derecho que nos corresponde a nosotros como ciudadanos del mundo. Es un derecho de los débiles contra los fuertes. Y parce que nous sommes, on est pour comme on appelle notre tribunal un tribunal permanent, donc ce n'est pas seulement un tribunal d'opinion, on va s'acheminer forcément à juger, à mettre des chefs d'accusation de crimes. Sí, como este no es solamente un tribunal de opinión, sino que en principio tendría que ser un tribunal donde se juzga el tema del crimen, propone nuevamente que se trate en este tribunal como un crimen el desplazamiento de personas, sería, ¿no? Il y a autre chose une autre proposition, c'est les crimes écologiques. Moi, j'ai fait un texte très important sur les crimes écologiques commis par l'OTAN en Irak. Je propose qu'il soit mis en annexe parce que c'est une force très grande. Ella ha escrito un artículo muy importante, realmente está en nuestro anexo de guerras de baja intensidad, es un artículo excelente donde denuncia otro aspecto del crimen que puede ser muy útil para nuestro tribunal, que es el crimen ecológico. Todos lo pueden encontrar colgado en el blog, esto lo adjunto en la parte roja, en documentos de las mesas. À l'occasion de la COP 21, on peut très bien leur envoyer un texte sur les crimes de l'OTAN, sur le changement climatique, puisque en Irak, en ce moment, l'Irak est un des pays qui est atteint de sécheresse, un des pays le plus sec du monde, à cause des bombes qui ont été jetées par l'OTAN, qui ont détruit toute la croûte terrestre de ce pays. Es clarísimo en este artículo cómo durante la guerra de Irak la cantidad de bombas lanzadas han producido una enorme sequía, el recalentamiento del clima y la ruptura de lo que es la capa de arena que permite mantener el polvo de la arena quieta, y eso provoca a su vez grandes tormentas de arena, etc. Bagdad, la moitié de l'année, elle est couverte par des tempêtes de sable à cause de ce crime-là. Bagdad está cubierta todo el año de tormentas de arena a causa de este crimen cometido por la OTAN por el lanzamiento constante de las bombas a que hacía referencia. Donc tu as dit de la COP 21 qu'on peut envoyer un texte à la COP 21 pour parler. C'est quoi la COP 21? La COP 21, c'est la grande réunion de Paris sur le climat. Excuse-moi. Se puede enviar este texto a la cumbre, no había entendido, a la cumbre del clima que se va si el tribunal condena el crimen climático, que ella propone en su texto, sería interesante poder enviarlo a la cumbre del clima que se va a realizar en París en los próximos tiempos, en la cumbre del 21. Vale, ¿terminó? Sí, mañana va a retomar ella en su conferencia el tema con más profundidad. Vale, muchas gracias. Paco, que hace un ratito pidió la palabra y no ha hablado. Sí, respecto al Ayuntamiento de Madrid. Yo no haría que este colectivo del tribunal declarase enemigo del Ayuntamiento de Madrid o declararse en el campo del enemigo o no esté enemigo. Nosotros colaboramos con una cierta distancia con Ahora Madrid en nuestro barrio, participamos de la propia asamblea y os puedo asegurar que yo mismo y otra mucha gente realizamos críticas muy duras al Ayuntamiento de Madrid con ocasión de aquella votación de Venezuela y que desde luego no tuvieron prácticamente ninguna oposición. Alguna en Podemos, hay que decirlo, algunos de los miembros de Podemos sí que aceptaron de mala gana la crítica dura que lanzamos, y desde aquí mi disculpa por mi propia proximidad a los compañeros de Venezuela que puedan estar aquí por aquella votación vergonzosa del Ayuntamiento de Madrid, sin duda. Pero no declaré yo enemigo mío este Ayuntamiento de Madrid, mucho menos después de los años que llevamos aquí soportando ayuntamientos y de las organizaciones fascistas que nos han estado gobernando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a los refugiados.
También hemos criticado dentro de nuestra participación en ese foro la propia actitud hacia los refugiados del Ayuntamiento de Madrid. Es una actitud que yo percibo mucho más producto de la ingenuidad y de la falta de entendimiento del problema de fondo. Ellos, yo creo que participan de esa campaña que da la bienvenida a los refugiados en oposición a las campañas de xenofobia. Es un movimiento de acción-reacción que al final produce utilizar el tema de los refugiados para justificar la guerra y la intervención de Occidente, y ellos no son conscientes de eso y no ven el tema de la guerra y nuestra propia participación en la guerra como el originador de ese proceso de migración de esas personas. Es falta de cultura política, es ingenuidad lo que hay más detrás del ayuntamiento. Hay que criticarlo, hay que recogerlo en la mesa en el tribunal, pero yo no veo que por esa razón vaya a declarar el mío al Ayuntamiento de Madrid. Sí, uno de los acuerdos de la Cumbre de Gales, donde la OTAN declara como un objetivo los grandes movimientos migratorios, el control de los grandes movimientos migratorios. Y eso es en el 2014, es decir, eso nos da una idea de que los movimientos migratorios son un objetivo militar de la OTAN. Ya veremos a ver cómo lo trata, cómo lo hace y tal, pero ahí está, y está en la resolución y están los acuerdos de la Cumbre de Gales. Yo creo que eso debe estar recogido porque es neto y clarísimo. Bueno, y surge la pregunta de por qué en ese momento ya estaban tomando medidas y acuerdos para actuar en ese sentido. La otra cuestión se refiere a un tema, yo creo que nodal, bajo mi punto de vista es un tema clave que ha planteado Rafa en una intervención anterior. Porque tiene que ver con la naturaleza de este tribunal. Si yo lo he entendido bien, Rafa planteaba, bueno, dejémonos de condenar lo obvio. Eso ya lo hace todo el mundo y no sentimos que haya tenido ninguna trascendencia. Bueno, a partir de ahí, yo creo que se abre una discusión interesantísima que a ver cómo resolvemos. En primer lugar, el listado de cosas condenables según la legislación establecida es impresionante y cada día más. Y de ahí tendríamos un campo enorme. El problema es, primero, que una simple denuncia o condena es una más de las muchas que se hacen, que sabemos que no tienen ninguna trascendencia, que no tienen nada más que ese valor testimonial de que hay uno más condenando, pero en la práctica no sucede nada. Y además tiene una laboriosidad para poder instrumentar legalmente una denuncia que no es presentar un papel, ni muchísimo menos. Y eso requiere un esfuerzo enorme de gente especializada y manejar muy bien ese mundo, cosa que está fuera de nuestro alcance, por lo menos en este momento. Y hay otro nivel de respuesta, es la denuncia de lo que no está establecido, que es una gran cantidad de cosas que no tienen una articulación legal, pero que nosotros consideramos inadmisibles, absolutamente insoportables. Y ahí es otro terreno donde nosotros debemos de actuar. Quiero decir con esto que hagamos las condenas que queramos, hagamos las denuncias, pero planteémoslo en los términos en que nosotros podemos actuar. Si es una denuncia que debería llevar un curso legal, digamos que intentaremos dar curso legal a esa denuncia. Pero no hagamos un canto al sol diciendo que denunciamos lo que es obvio. En el otro terreno es la parte que hemos asumido como tribunal, que no es una denuncia jurídica, pero que sí es una denuncia política, de responsabilidad política, de responsabilidad social, en defensa de los intereses de los que sufren las consecuencias de todo esto que estamos denunciando aquí. A mí me parece básico entender bien eso, porque si no, haremos un documento que puede estar muy bien, pero que no supone nada respecto a lo que ya hay. Tenemos que sobrepasar lo que ya hay. Por eso nos constituimos en un tribunal del pueblo. No somos juristas, no somos jueces, no tenemos soporte legal. Lo que sí tenemos es una capacidad para entender los problemas, para expresarlos, para medir sus consecuencias
y para comunicarlos a la población como una condena de un crimen, aunque no sea una condena jurídica. En el transcurso y desarrollo de este tribunal, si eso de la permanencia funciona y todos los que estamos aquí y muchos más continuamos esta tarea, no consideramos que esto aquí se ha acabado y punto, y ya me llamarán en la próxima mesa, entenderemos cómo manejar esos conceptos. Pero yo creo que la denuncia fundamental es ¿por qué es posible que impunamente no se cumplan las leyes? Esa es la denuncia crucial. ¿Por qué es posible que, sometidos a un instrumento legal, el aparato de este sistema no tenga ninguna capacidad para condenar a los responsables y a los criminales, que están perfectamente impedidos? Eso es lo que yo entiendo que es nuestra denuncia esencial, el porqué de las cosas, que es lo que no aparece nunca. Más aquellas cosas que debieran de estar perfectamente regladas y protegidas y que se encuentran absolutamente desprotegidas, que en el caso de los refugiados es un montón de cosas. Digo esto porque si no nos vamos a ir aquí con la ilusión de que somos capaces, y no es verdad, no es cierto. Lo podremos hacer contadamente dentro del marco legal. Podemos hacerlo mucho más extensamente fuera del marco legal y sobre todo preguntándonos por qué existe esta situación y denunciando esa impunidad que permite actuar sin cumplir las leyes sin ninguna responsabilidad. Vale, muchas gracias. Os voy a comentar que hay muchas palabras pedidas, pero se nos agotó el tiempo. Ángel va a hacer una precisión y terminamos. Una cuestión sustancial y además que creo obligada a decir. Y después de haber oído todo lo que he oído. Sí, es muy breve, por favor, porque hay muchas palabras y todo el mundo he intervenido creo que todas las veces. Y he sido breve y espero también serlo en esta ocasión. Quiero ser muy breve. Se ha denominado a las víctimas de la guerra de diversas maneras. En esta situación en esta ponencia que se está ahora mismo examinando, no está la cita de una figura básica, que es la deportación. La deportación es un crimen contra la humanidad entera. Y ejemplos se han dado aquí, no hace falta que los dé yo, desde Yugoslavia, pasando al presente, inclusive pasando por guetos que se quieren crear actualmente. La deportación es una figura básica para la creación del Tribunal de Nuremberg, como durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, nosotros, que somos un tribunal de opinión, ni siquiera la estamos contemplando. Y ahora. Vale, gracias. Paso a Ángeles. Sí, bueno, dos precisiones técnicas. Por supuesto vamos a recoger el tema de la deportación, no os preocupéis, yo insisto, esto es la primera constitución de las mesas de trabajo. Entonces, todas las aportaciones que hagáis se pueden ir incorporando. Una precisión sobre la mesa de refugiados, que como no les dio tiempo a elaborar un poco la relatoría, pues se quedaron muchas cosas. Entonces, lo que señalaba Eduardo sobre que no estaba recogida todo el tema de cómo en la cumbre de Gales en agosto del 2014 ya se plantea el tema de controlar a los movimientos migratorios, eso está recogido en el texto que se aportó, o sea que esa idea de controlar los movimientos. Por otro lado está el tema de la denuncia del incumplimiento de las leyes. También tenemos que tener en cuenta que se planteó en este tribunal hacer una especie de mesa de la guerra y las leyes, precisamente, para juzgar a aquellos que hacen leyes que luego no las cumplen, pero a las propias leyes también, someter a juicio a esas propias leyes que se consideran injustas, ¿no? No se ha podido constituir esa mesa, tenemos a dos abogados que están intentando sumarse a este tribunal, entonces es un objetivo que también nos planteamos, el que haya una mesa que juzgue a los jueces y a los que hacen las leyes, ¿no? Leyes injustas. Bueno, por otro lado, toda la idea de la continuidad de este tribunal es que aunque lo que hagamos sean denuncias políticas y tratamos de, a la opinión pública, mostrar quiénes son o señalar quiénes son los responsables y para que no queden impunes en sus crímenes de guerra, lo que está claro es que también tenemos una intención de recabar toda la documentación necesaria o los testimonios necesarios para muchas de estas denuncias. Ya los abogados con los que contamos
nos puedan decir si los testimonios que hemos recogido y las denuncias que estamos haciendo tienen la base jurídica suficiente con las leyes que hay, porque de momento no hay otras hasta que podamos hacer la revolución, que todo se andará. Bueno, mientras tanto, si cogemos toda esa documentación necesaria, ya nos dirán, bueno, pues aquí hay material suficiente, hay testimonios suficientes como para que emprendamos una causa en los tribunales españoles, pero también en los tribunales a nivel internacional. Eso lo tendremos que valorar el tribunal y también con el asesoramiento que pueden hacer. También van a hacer ese trabajo de invitar a abogados, progresistas, gente que pueda echar una mano en esta tarea. Así que no descartamos que, aunque este sea un tribunal de denuncia política, de condena, de señalamiento de los responsables, de los ejecutores de todas estas campañas bélicas, no descartamos la posibilidad de que pueda en algún momento llevarse a los tribunales internacionales y a los tribunales, digamos, populares, ¿no? Y bueno, nada más. Sí, me va a cortar la cabeza aquí el compañero Manolo. Entonces, bien, mañana, a los que les hemos dejado colgando con la palabra, mañana tenemos un nuevo plenario. Entonces, mañana vamos a acabar aquí la sesión de este plenario, vamos a dejar descansar a algunos, no a todos, a aquellos que tienen que colaborar en ese documento final, nos quedamos trabajando. Mañana vamos a abrir el plenario a las 10 de la mañana en este mismo centro, en este mismo salón. Entonces, vamos a leeros ese documento que trataremos de hacer de forma muy sintética, señalando también los anexos que va a tener ese documento y que va a haber resoluciones parciales de cada una de las mesas que van a nutrir ese documento. Después de esa presentación del documento vamos a tener la oportunidad de dar la palabra a algunas intervenciones que nos han llegado por vídeo y también a personas como Leila, que están en la mesa, o el propio Mario Isea de Venezuela, y algunos más que se me olvida. Eric. También le vamos a dar la posibilidad de que nos hablen en esta mesa en forma de intervenciones breves necesariamente, pero bueno, para que todos podamos escucharles, ya que han venido de fuera. Y después vamos a abrir ese debate, ¿no? Ese debate público, y daremos por cerrado el tribunal. Así que estáis emplazados mañana a las 10 de la mañana en este mismo sitio. Gracias a todos.